hoy recordé lo bueno que fueron esas clases. Entonces te las recomiendo si les permite entrar allá en la Universidad Nacional a esa clase. Bien. Bueno, primero pues quiero agradecer a los estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional quienes vieron conmigo el curso de Acción Colectiva y Movimientos Sociales el semestre pasado, y hay algunos que vieron este semestre. Estos actores, como los llamo yo, me hicieron la invitación para estar aquí en la Universidad Distrital y presentar algunas reflexiones teóricas sobre los movimientos sociales. Esto lo titulo pues los movimientos sociales hoy, avances conceptuales e interpretación de la movilización del pueblo Misak en Colombia. Esta presentación que tengo acá hace parte pues como de un borrador de un artículo que voy a presentar al Departamento de Ciencia Política en este mes a propósito de los cursos de Acción Colectiva y Movimientos Sociales de esa cátedra que dirigí este año allá en el departamento. Bueno, sin embargo, el propósito de esta reflexión intentará trascender lo meramente teórico, pues estoy convencido de que el trabajo académico debe tener el espíritu de la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, a saber, de que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Sin embargo, ese espíritu tiene sus grandes limitaciones. Así nos lo recuerda Pierre Bourdieu en su texto de los 90, Sociología y Cultura. Abro comillas. En su lucha contra el discurso de los altoparlantes, los políticos, ensayistas o periodistas, el discurso científico tiene todo en su contra. Están las dificultades y la lentitud de su elaboración, que por lo general se hace después de la batalla. Cierro comillas. Cabe decir, por tanto, que esta presentación no es más de lo que es, en tanto que es académica. Esto es una simple reflexión de los movimientos sociales desde el análisis teórico que pretende referenciar un solo hecho de la realidad nacional, con el objetivo de interpretar este último a la luz de las herramientas interpretativas hasta ahora disponibles, y quizás plantear desde el punto de vista metodológico una propuesta para analizar los movimientos sociales en Colombia. Por eso la presentación se dividirá en dos partes. Una tratará sobre el estado, digamos así, el estado del arte del análisis de los movimientos sociales, y la segunda tratará del movimiento indígena del pueblo Misak, proceso que he tenido la oportunidad de conocer en campo en sus tierras de Guambía, Cauca. Voy a hacer una descripción sucinta de esta primera parte. Acciones colectivas han existido siempre donde han existido asentamientos humanos, pues como diría Marx, las Robinsonadas dejémoselas a Defoe. Otra cosa es que la labor científica la haya hecho consciente al tomarla como objeto de estudio, es decir, a la acción colectiva. De la misma manera en que Marx nos hizo conscientes de que en las relaciones sociales de producción de la sociedad capitalista se encuentra un elemento de explotación hacia el trabajador, o mejor, a quien vende su fuerza de trabajo, para la transformación de la materia en producto con valor de cambio, en beneficio del dueño de los medios de producción, elevando esa concienciación a una categoría analítico-interpretativa denominada plusvalía. Ese también es el trabajo de la academia. Por su parte, los movimientos sociales nacionales solo se le pueden rastrear desde la configuración de los estados-nación modernos. Tarrow, por ejemplo, toma la visión de Tocqueville, el cual, por medio de la comparación de distintos tipos de estructuras estatales, muestra que la construcción del Estado determinó el nacimiento de los movimientos sociales nacionales, y el desarrollo y la consolidación de los movimientos sociales se dio en un primer momento
por la expansión y la consolidación del Estado en todo Occidente, lo que aportó la estructura básica de oportunidades para que pudieran desarrollarse los movimientos. Y un segundo estadio en el cual, dentro de la estructura del Estado, la aparición de los movimientos fue desencadenada por cambios en las oportunidades nacionales y transnacionales. Dentro del marco funcionalista norteamericano, por ejemplo, los representantes de ellos son Smeltzer, la Escuela Sociológica de Chicago, con Robert Parsons y Merton. Se considera la acción colectiva como referida a comportamientos disfuncionales del sistema vigente generados por los desajustes de la modernización, produciendo individuos marginales que lanzan esas acciones, aunque tendientes a un nuevo equilibrio, según el propio Smeltzer. Sin embargo, los sucesos históricos de los 60s y principios de los 70s pusieron en cuestión ese paradigma funcionalista norteamericano, pues no fueron elementos marginales a la modernización los que lanzaron a las calles a la gente hacia la protesta. Es así como se empieza a analizar el problema de la acción colectiva desde lo individual, creándose el individualismo metodológico, como es el caso de Mancur Olson con su lógica de la acción colectiva, quien desde una lógica económica interpreta el origen y funcionamiento de la conducta agregativa, en donde una de sus premisas fundamentales es el hecho de que la acción colectiva es el resultado de la suma de las acciones individuales. Luego, con esas nuevas construcciones metodológicas en Norteamérica, correspondientes a los sucesos históricos que se estaban presentando en Estados Unidos en ese momento, se elabora la llamada teoría de la movilización de los recursos. Aquí, los grupos deciden obtener la máxima ventaja al movilizar los recursos disponibles en la sociedad tras el logro de objetivos estratégicos, entendidos básicamente como integración al sistema político. Sin embargo, Archila, en su texto de Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, de la edición del 2008, afirma lo siguiente, abro comillas: aunque la explicación supera las meras motivaciones individuales, refiriéndose a la teoría de la movilización de los recursos, y mira los recursos organizativos previos a la movilización, sigue usando una racionalidad instrumental de costo-beneficio que pone como meta de la movilización social la incorporación al sistema político, lo que sin lugar a dudas refleja los avatares de la democracia norteamericana de esos años, cierro comillas. Paralelamente en Europa, surge el paradigma de la construcción de identidades o de los famosos nuevos movimientos sociales, cuya expresión más elaborada es la del sociólogo francés Alain Touraine con su sociología de la acción. Es así como Cohen, por ejemplo, considera que existen dos grandes paradigmas desde donde se pueden analizar los movimientos sociales y la acción colectiva. Uno es el de la movilización de los recursos y otro el de la identidad. Entonces esos dos grandes paradigmas se aíslan de alguna manera de las teorías tradicionales sobre la sociedad de masas y el comportamiento colectivo. De lo que se apartan entonces estos dos grandes paradigmas es de lo siguiente: los movimientos sociales y las acciones colectivas se dan para Marx. Por ejemplo, Tarrow dice que Marx es de los primeros teóricos de los movimientos sociales, por lo cual pues entra dentro de ese panorama clásico de la interpretación de los movimientos sociales, Marx. Entonces, para Marx, las acciones colectivas se dan en la estructura social. Así, el problema de cómo los individuos se incorporan a la acción colectiva es resuelto en términos de clase. La gente se suma a acciones colectivas cuando la clase social a la que pertenece está en contradicción, plenamente desarrollada con sus antagonistas. Por su parte, para Lenin y Gramsci, las oportunidades políticas, la organización y la cultura
cobran un papel mucho más importante. Así, para el primero, es decir, para Lenin, el principal problema entonces es lo organizativo, pues es necesario superar los intereses particulares de los trabajadores y las demandas corporativas desligadas, creando una élite de revolucionarios profesionales. Esta élite, ocupando el lugar del proletariado en Marx, actuaría como guardián de los verdaderos intereses de la clase trabajadora, resolviendo el problema organizacional y de la falsa conciencia. Gramsci, por su parte, lo que hace es sumarle lo cultural. Esto como una forma de poder cohesionador de las masas para fortalecer y desarrollar en la conciencia de clase obrera una fuerza interna o no impositiva por medio de la creación en el partido de un bloque histórico de fuerzas y un cuadro de intelectuales orgánicos que crearán un intelectual colectivo como fuerza de organización autónoma entre clases y de consenso desde diferentes niveles de liderazgo. El otro gran aporte de Gramsci es que sitúa el movimiento obrero en una necesaria interacción estratégica con el Estado y con otras clases. De allí se podría suponer la conexión directa entre pertenencia a una clase y participación de alguna rebelión. Pero como afirma Tarrow, eso no se da, ya que más allá del escueto concepto de la falsa conciencia, por ejemplo, está un capitalismo que ha creado divisiones dentro de las clases y mecanismos institucionales. Por ello es necesario buscar otras respuestas. Es decir, por eso es que ese paradigma clásico de la interpretación de la acción colectiva de los movimientos sociales sencillamente no funciona, porque sencillamente la sociedad ha cambiado. La dinámica del capitalismo nos ha llevado a que se presenten unas nuevas relaciones sociales y por tanto la creación de lo que diría Turain, unos nuevos actores sociales que surgen en esas nuevas dinámicas sociales. El trabajo de Habermas, por su parte, nos permite comprender mejor esa disolución de la lucha de clases cuando hace su reinterpretación o reconstrucción del materialismo histórico, pues allí se le puede identificar la intención. Su trasfondo con la propuesta de la acción del sujeto como comunicación a través del lenguaje es llenar un supuesto vacío teórico cognoscitivo del marxismo con la relación y distinción entre trabajo e interacción. Es decir, que lo que hace Habermas es plantear unas nuevas categorías interpretativas que permitan dar, digamos, un mejor funcionamiento a ese análisis teórico de los movimientos que viene de la percepción clásica de Marx. Esa distinción de Habermas entre trabajo e interacción no es otra cosa que propender por la idea de un sujeto puro. Hay dos teoremas fundamentales en el marxismo. Uno, la prognosis de autodestrucción del capitalismo por sus crisis económicas, y dos, la lucha de clases. La primera queda transformada, es decir, la prognosis, por lo que Habermas denomina como moderno capitalismo tecnócrata. Esto último es la intervención planificada del Estado y la aplicación o implementación del Estado, de la técnica a la producción. Habermas encuentra interesantemente una falacia argumentativa cuando se le otorga al Estado tecnócrata como mediador del conflicto, ¿sí?, el papel emancipador, cuando dice lo siguiente, abro comillas, el progreso técnico emancipa, porque es que en últimas, dentro de toda la teoría habermasiana está pues él como hijo de la escuela de Frankfurt. La emancipación es digamos, el proyecto fundamental por medio del cual la movilización se debe generar para transformar las estructuras sociales. Entonces ahí es donde encuentro la falacia cuando dice el progreso técnico emancipa. Yo, refiriéndose al Estado, proporciono progreso técnico, luego yo proporciono emancipación. Y encuentra allí la falacia, ¿por qué? Pues porque observa en ese nuevo Estado, ¿sí?, la eliminación de la diferencia entre praxis y técnica. O sea, esa percepción elimina esa diferencia, no hay ninguna diferenciación allí.
Por tanto, afirma Raúl Gabas, abro comillas, el análisis habermasiano